de todo y que Él tomará la decisión que Él estime correcta o conveniente para la vida de la señora madre de nuestra compañera de trabajo. También quiero orar por la familia Cardona, mi familia, por parte de mi papá. Quiero decirles y quiero hacerles ver que el Señor tiene cuidado de todos y cada uno de nosotros, que el Señor no se ha olvidado de nosotros, que es más fácil que nosotros nos olvidemos de Él a que Él se olvide de nosotros. Quiero saludar muy calurosamente también a mis cuñados, a mis hermanas. Quiero saludar también a David, mi amigo, a su familia, a Mauricio, persona a quien aprecio mucho, que también está en Estados Unidos, a Manuel, mi sobrino, a Raúl Eduardo, mi sobrino, y también a José Manuel, un amigo a quien estimo muchísimo y con quien me encantaría sentarme y aclarar de pronto algunas cosas con lo que tal vez lo pude haber ofendido. Pido perdón públicamente si de alguna manera lo molesté o lo ofendí, pero quiero que oremos. Amén. Los invito entonces a que dispongamos en nuestros corazones este momento, esta mañana y este culto para que adoremos al Señor. Amadísimo Dios y Padre Celestial, a ti, Señor, sea la gloria, a ti, Señor, sea la honra. Alabado y glorificado eres tú, Señor. Alabado, glorificado y exaltado, Señor, porque tú eres el Rey, Señor, del universo. Tú eres el creador absolutamente de todo, Señor Jesús. Tú, amado Rey, nos has amado tanto que diste a tu Hijo unigénito para que muriera por mis pecados, Señor, y cargara con la culpa, Señor, que a mí me corresponde, y cargara con las consecuencias, Señor, que eran total y absolutamente mías. Y todo esto lo hizo únicamente por amor y por obediencia al Padre Celestial. A ti, Señor, sea la gloria, a ti, Señor, sea la honra. En esta mañana, Padre Celestial, te pido y te suplico también, Padre Santo, por la unión de las familias, Señor, para que, Señor, toda artimaña, Padre Celestial, todo engaño, Padre Celestial, que nos quiera llevar a la división, Señor, toda artimaña del enemigo, Señor, que quiere llevarnos a la separación de la familia, Señor, quede vencido, pero en nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, para que seas tú acompañando, para que seas tú guiando, Señor, para que seas tú cada vez uniendo más y más a las familias, Padre Celestial. Que nos libremos de tanto orgullo, Señor, y pidamos perdón. Que nos libremos de tanto orgullo, Padre Celestial, y reconozcamos, soberano Rey, la necesidad que tenemos de ti, Señor. Alabado y glorificado eres tú, Señor Jesús. Limpia los hogares, Padre Celestial, limpia las casas, Señor. Protege y cuida a aquellas personas, Padre Celestial, adultos mayores que se encuentran tal vez solos en sus casas, no con la intención de ser abandonados, Señor, sino que a raíz de la situación que estamos viviendo, tal vez no pueden salir de sus casas como hubiesen querido hacerlo o como tal vez lo tuviesen planeado, Señor. Bendice, Padre Celestial, a los médicos, a las enfermeras, a los auxiliares de droguería, a todos y cada una de las personas que trabajan en el sector salud, Padre Celestial, para que seas tú arropándolos y protegiéndolos, Señor, librándolos de todo mal, librándolos de todo peligro, Señor, con la total y absoluta confianza de que tú eres un Dios bueno, un Dios que protege, un Dios que arropa, un Dios que cuida, Señor. Bendice, protege, cuida, Señor, guía, muéstrale tu rostro, amado Dios, a hombres y mujeres, Señor, que tienen tanta necesidad de ti, Señor, que tienen tanta necesidad de encontrarse contigo, que eres un Dios bueno, que eres un Dios poderoso, que eres un Dios misericordioso, lleno de tanto amor y con tanta disposición para bendecir a tus hijos. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Mi hermano, mi hermana, que el Señor te bendiga. Bienvenidos nuevamente a este culto en casa, a este culto virtual que estamos teniendo en esta mañana. ¿Listo? Agradecimientos a todas las personas que se han conectado por el Facebook, a las personas que se han conectado vía YouTube. Que la bendición de lo alto caiga sobre ustedes y esperamos de corazón que la palabra haya sido transmitida y que haya llegado a los corazones y que sea ella y el Espíritu Santo quien transforme y moldee nuestra vida
y nuestro carácter. Amén. Mis hermanos, les cuento que esta semana, o este mes, para ser más claro, hemos estado hablando sobre cuando Dios habla a su pueblo. Y cuando uno lee la escritura, cuando uno lee la palabra, uno se da cuenta que hay mucho material, hay muchísimas cosas de las cuales uno puede coger y puede tomar en la Biblia para poder predicar y hablar de este tema. De ver tantos personajes, desde que comienza la Biblia, desde la última letra, desde la primera letra hasta el último amén que aparece en la Biblia. Todo el tiempo estamos escuchando cómo el Señor está hablando a su pueblo, cómo el Señor se dirige a su pueblo y cómo el Señor tiene ese cuidado completo, total y absoluto de todos y cada uno de nosotros. Como ustedes pueden ver ahí se alcanza a ver parte de la cocina, que gracias al Señor ha estado bien cuidada, bien abastecida. El Señor ha cuidado de nosotros y para la gloria del Rey hasta ahora no nos ha faltado su amor y su cuidado. Aquí estamos acompañados pues de la familia. Está mi esposa ahí detrás de cámaras, está mi hija también pendiente, está mi mamá que para la gloria de Dios hizo la apertura, listo, está mi mamá que también hizo la apertura y estamos aquí honrando y glorificando el nombre de Dios, como les digo, con ese deseo y con esa intención de adorarle a Él, que es el único que merece la alabanza y la adoración. Amén. Y les invito a que abramos nuestras Biblias al libro de Jueces. ¿Listo? Y libro de Jueces vamos a estudiar hoy, pero antes de decirles cuál es el capítulo y el versículo, quiero comentarles algo. El libro de Jueces es un libro que habla muchísimo sobre la división del pueblo de Dios, del pueblo de Israel con respecto a Dios y cómo han tomado independencia y cómo trataron de tomar distancia y cómo se alejaron de lo que el Señor había hablado. Entonces, termina el Pentateuco con la muerte de Moisés y arranca el libro de Josué con el Señor confirmándole a Josué que es él el que tiene que liderar al pueblo que va a entrar a la tierra prometida. Y vemos a un Josué que aunque ya mayor, que aunque adulto, se rodea de personas que tienen esa misma característica de él y se llenan de energía, se llenan de fuerza y empiezan a trabajar. Cuando llegan al tema del libro de Jueces, es un pueblo que muestra de que no está obedeciendo al Señor completamente. Y hay tres características que quiero señalar. Por ejemplo, cuando uno lee Jueces 2:10, dice que también murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que Él había hecho por Israel. El versículo 11 dice: esos israelitas hicieron lo que ofendió al Señor y adoraron a otros ídolos de Baal. Bueno, ese versículo se repite unas 4 veces en el transcurso del libro, pero el siguiente versículo es una parte que describe también primero encontramos que dentro de la desobediencia hay una razón, ¿no? Hay una generación que murió, que desapareció, y la generación nueva, la que llegó, está dejándose contaminar por otros dioses, se está alejando del mandato de Dios, se está alejando de lo que Dios quiere y el llamado que Dios ha hecho para su pueblo. Pero en el capítulo 21, versículo 25, que es el último capítulo y el último versículo de la Biblia, es solamente el último de un gran listado de veces donde aparece esta palabra. Aparece aproximadamente unas 8 veces y dice que lo siguiente: Jueces 21:25, en aquella época no había rey en Israel y cada uno hacía lo que mejor le parecía. ¿Listo? Esa parece la vida de muchas personas en el mundo en este momento. Esa parece la forma y estilo de vida de muchas personas en la sociedad que ahora estamos viviendo. La gente no tiene conocimiento del Señor, no tiene claro la obra del Señor, y lo que está haciendo es dejarse contaminar y dejarse
llevar por situaciones que, repito, no convienen, no llevan, y toman decisión más basados en su propia sabiduría que en la sabiduría de Dios, que en lo que Dios ha mostrado o lo que realmente Él quiere hacer con su pueblo, lo que Él quiere hacer con nosotros. Amén. Pero vemos que en ese momento de crisis, y ese es lo que le da título a nuestra enseñanza en la mañana de hoy, en esos momentos de crisis, el Señor tiene cuidado de ti, el Señor tiene cuidado de mí, el Señor está pendiente de nosotros. Entonces, la enseñanza, el título de la enseñanza para el día de hoy es cómo el Señor nos habla y nos responde en medio de la crisis. Y en medio de esta crisis, en medio de esta situación donde la gente no recordaba la obra que había hecho el Señor, se dejó de predicar la palabra de una manera veraz, se dejó de compartir, no sé qué pudo haber pasado con respecto al pueblo de Israel, pero dice de que esta generación que surgió no conocía al Señor, ni sabía lo que el Señor había hecho por el pueblo de Israel. ¿Listo? Esta generación no ha vivido una experiencia con el Señor. Y dice que respuesta a eso, se fueron y se inclinaron para adorar a otros dioses con D minúscula. Pero sobre todo no había un liderazgo también marcado, y te recordemos que en aquella época estamos hablando no de una democracia, no de una monarquía, sino que estamos hablando de una teocracia, que es el gobierno de Dios sobre su pueblo. Como no conocen a Dios, como no han identificado un líder prominente, en realidad salen más o menos unos 6 líderes durante el libro de Jueces. No hay uno de ellos que marque la diferencia. Y la Biblia es tan grande, es tan poderosa, es tan cierta y tan certera, que aún a estas personas que durante la época de Jueces tomaron el liderazgo, tomaron la vocería, la Biblia es tan sabia, tan buena y tan creíble que aunque estas personas hubiesen recibido y atendido el llamado, el Señor, la Biblia no esconde ese pecado o esos errores que ellos cometen, sino que muestra sus características, sus cosas positivas, pero sus inseguridades, sus miedos, sus temores, sus pecados, sus debilidades, el Señor también las muestra allí en la Escritura. Y uno de estos personajes fundamentales es Gedeón. Ya Gedeón lo encontramos en el capítulo 6 y 7, pero hoy, en esta mañana, vamos a estudiar a Gedeón, capítulo 6, versículo 11. Amén. Gedeón, capítulo 6, versículo 11. Vamos a mirar. Bueno, yo lo tengo aquí, en este papelito, voy a leerlo aquí directamente. Vamos a mirarlo. De todos modos, esta letra es más grande, mi hermano, y la razón por la cual salgo con las gafas, si usted ha notado, como que me mueven las letras. He tenido problemas en estos días de la vista, debe ser el encierro. Pero vamos a leer lo que la palabra del Señor nos enseña en esta mañana. Y dice así: el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en el lagar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se apareció a Gedeón, dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. Y nos encontramos a un hombre que básicamente está en una labor diaria. Él está el Señor nos llamó, cuando llamó a Gedeón, Gedeón no estaba haciendo una labor distinta, no estaba en una actividad tal vez espectacular, ¿no? Él estaba en una labor que podríamos calificar hasta como común. Él está en las labores que le toca, él está trillando el trigo en el lagar. Bueno, ¿qué es un lagar? El lagar es lagar o jaraíz con Z, ¿listo? Puede ser un recipiente, puede ser un envase donde usted con un madero trilla, golpea hasta que derrite o deshace o pulveriza el trigo o el maíz. Pero también el lugar puede ser una extensión grande, como una especie de plancha donde se machuca maíz, o el trigo. ¿Por qué se utilizan estos dos espacios? Porque tienen una característica: son secos, y al ser secos
permite que se trabaje mucho mejor. ¿Listo? En este caso lo que describe en la palabra dice que él está trillando el trigo y que trilla el trigo en un lugar que es el lagar. Y ese lagar, él está allí, dice que él está ahí metido para que para que la gente no vaya a venir a robarse. Entonces, ese lagar tiene un doble sentido muy interesante. Lo primero, ese lagar en el primer sentido es un sitio que sirve para que Gedeón pueda hacer el trabajo que le corresponde, que es trillar el trigo, listo, machucar el trigo. Y otra es que como está encerrado, como está dentro de su casa, dentro en ese lugar, queda escondido de una vez. Entonces el lugar tiene un doble propósito, ¿listo? Y en nuestra vida nosotros tenemos también muchos propósitos. Todo lo que tenemos que entender es cómo hacemos para entender lo que el Señor quiere hacer, está haciendo y continuará haciendo en nuestras vidas. ¿Ok? Cuando Gedeón está en este lugar, el Señor dice que el ángel del Señor, y el ángel del Señor que menciona aquí, es un arquetipo, es una teofanía, es una forma o una representación de Jesús llegando a un siervo de Dios. ¿Cómo sabemos que es una representación o una teofanía? La teofanía es un encuentro personal con Dios, y lo vamos a mirar unos versículos más adelante con una pista muy importante que nos da. Miren, Dios habla a Gedeón en un momento donde Gedeón estaba ocupado, y el Señor llama la atención que le habla a Gedeón de una manera en la que él no se identifica. Cuando el Señor habla con Gedeón, el Señor le dice el guerrero valiente, y honestamente Gedeón en ese momento y en ese punto él no se identifica con ese nombramiento, con esa forma en la que el Señor le está hablando. ¿Y cómo sabemos que no se identifica? Miremos la primera característica. Él en ese momento no está en medio del ejército, él no tiene una espada en la mano, sino que él está en su casa, un lugar muy cercano a su casa, a su territorio, trillando el trigo. Tal vez si le hubieran dicho hombre esforzado, tal vez si le hubieran dicho hombre comprometido y trabajador, a lo mejor para él hubiese quedado mucho más fácil identificarse con la tarea que están describiendo, pero no. En ese momento y en ese instante, a él le es mucho más fácil identificarse con lo que realiza y no con las palabras que está diciendo el Señor. Miren, hermano, Dios guió a mucha gente, a muchísima gente en la palabra. Nosotros podemos escuchar cómo el Señor guió a Josué, cómo el Señor guió a Abraham, cómo el Señor guió a Isaac, a todos, y hay tantas personas a quienes el Señor ha guiado, al mismo Pablo de Tarso, y te puedo asegurar de que el Señor en muchas decisiones que usted ha tomado en su vida, muy seguramente también ha sido de guía para usted. Nosotros podemos ver que el llamado de Dios llega en momentos en los que tal vez nosotros estamos completamente sumergidos en otras situaciones de vida, en otras situaciones que nosotros tal vez no alcanzamos a entender. Por ejemplo, el Señor, yo atiendo el llamado del Señor después de llegar a la casa de mi mamá y darme cuenta que ella no estaba. Caigo en cuenta que es un miércoles 7 de la noche, debe estar en la iglesia. Yo llego a la iglesia y desde ese momento hasta el día de hoy sigo viniendo a la iglesia. Yo hubiese podido entenderlo como una necesidad, unas ganas de ver a mi mamá, de visitar a mi mamá, pero en realidad lo que estoy viendo y lo que estoy mirando es que es una forma de hablarme el Señor para traerme nuevamente a su redil y hacerme entender y hacerme vivir el llamado que Él tenía o tiene para mi vida. No sé cuál sea tu experiencia, no sé la manera por medio de la cual tú llegaste al Señor, pero estoy seguro que el Señor te ha llamado de alguna manera para que tú llegues a sus pies, para que tú le trabajes para Él, le sirvas a Él, aunque todavía no entiendas exactamente qué es lo que el Señor pretende o qué es lo que el Señor quiere que tú hagas en su redil, en su misión. Listo, es lo que Él tiene para ti. Y Gedeón, en este sentido, es un muy buen ejemplo de cómo el Señor llega y da esa dirección que Él necesita para tu vida y para la mía. Gedeón, como les decía, él tal vez
tenía una visión limitada, pero aunque tenía una visión limitada, Gedeón, y creo que esa es una de las principales razones por las cuales el Señor lo llama, él está comprometido con esa labor, por esa razón está allí en el lagar, por eso está escondido. Leía yo que una de las desventajas que podía tener Gedeón en ese sentido es que tal vez el viento no le ayudase a llevarse algunos desechos que se utilizaba, pero Gedeón está comprometido ¿con qué? Con la protección de su familia, con la protección de las personas a las que él ama. Y el Señor utiliza esta preocupación y el Señor utiliza este deseo de querer ayudar al pueblo del Señor por medio de Gedeón, invitándolo, incitando o animándolo a que pusiera esa misma determinación por la cual estaba haciendo la tarea que estaba haciendo, pero ahorita con un objetivo mayor, con un objetivo probablemente más grande, que es el de ayudar a liberar al pueblo de una opresión, de un robo continuo. Amén. Gedeón tenía en su corazón la responsabilidad por el bienestar de los suyos. Ese es una de las razones por las cuales el Señor nos habla y por las cuales el Señor nos ama. Si tú como varón, si tú como mamá no tienes claro esa necesidad de servir a Dios, esa necesidad de proteger a su familia, de cuidar a su familia, pues entonces no estamos haciendo ni realizando la tarea para la cual el Señor nos llamó. No estamos realizando ni estamos haciendo correctamente la tarea para la cual el Señor nos separó. Gedeón está en ese momento preparando y separando los alimentos, alistando pues la provisión en ese lugar, y tiene mucho cuidado de que esos elementos que él está allí queden también cuidados, que no exista la posibilidad de que sean robados. Pero Gedeón tiene en su corazón ese deseo por el bienestar de su familia. Vamos a leer los versículos 13 y 14 a ver qué nos dice. Pero el Señor replicó, Gedeón, si el Señor, pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. Y el Señor lo encaró y le dijo, ve con todas tus fuerzas que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. ¿Cuántas veces usted ha perdido la esperanza? Vea, yo le aseguro que para la gloria de Dios, si usted que está viendo esta transmisión, usted que está viendo este video, no ha perdido la esperanza, yo le puedo garantizar de que por lo menos una vez, si usted tiene Facebook, ha tenido que haber encontrado cualquier cantidad de comentarios en el Facebook o en WhatsApp o en Twitter, yo qué sé, donde están preguntando, bueno, ¿y dónde están los pastores que hacen sanidades? Bueno, ¿y dónde está la iglesia entregando mercados? ¿O dónde está esto? O simple y llanamente, ¿y si Dios existe, por qué permitió que existiera esta pandemia? No se trata de que el Señor haya permitido o no, se trata de que nosotros, como seres humanos, como individuos, que somos pecadores por naturaleza, estamos total y absolutamente apartados de lo que el Señor quiere para nosotros. Somos nosotros quienes no hemos obedecido. ¿Cómo se dio esta enfermedad? No, según investigaciones, un grupo de personas le dio por comerse un animalito que tenía esa enfermedad, un murciélago que tenía esa enfermedad, él adquirió el virus, fue y lo contagió a alguien en su casa, alguien de su casa salió. Es la desobediencia del hombre, es la desobediencia del ser humano quien genera este tipo de cosas. ¿Listo? Analicemos lo que les comentaba yo en los primeros versículos, cuando dice que estos israelitas no conocían al Señor. Y me llama mucho la atención que, por ejemplo, el versículo 13 hay una parte donde dice, y lo que nos contaban nuestros padres. Entonces Gedeón está reconociendo de que escucharon, de que oyeron hablar, pero por alguna razón, aunque el pueblo escuchó, aunque el pueblo prestó atención, entre comillas,
a las narraciones de sus padres, en realidad no los obedecieron, porque pasado el tiempo ellos terminaron haciendo lo contrario a lo que el Señor les había llamado. Ellos terminaron haciendo lo contrario a lo cual el Señor les había pedido que hicieran. Y nosotros, en nuestra desobediencia, no tenemos derecho a echarle la culpa a Dios. Es la desobediencia del hombre, como género, como especie. Es la desobediencia del hombre. Fue el hombre quien pecó. Ahora, escuchaba yo también una transmisión en estos días. He estado estudiando un poquito y he estado leyendo, y escuchaba yo una de las transmisiones donde una persona decía de que no, que realmente quien había pecado era Eva y no Adán. Pero cuando uno mira la responsabilidad, cuando uno mira, sí es verdad que según la narración bíblica, la primera persona que toma la manzana es Eva, pero dice que Eva come, la entrega a su esposo y su esposo come también. ¿Listo? Hay un abandono de la responsabilidad por parte de Adán. Hay un abandono de la responsabilidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que el Señor le había encomendado a él, que le había dicho la razón por la cual no podía comer del fruto prohibido, pero él insiste en comer, en recibir y en alimentarse. Otra de esas características es que están cometiendo el pecado y en lugar de nosotros reconocer el pecado, le echamos la culpa a otro. Entonces, Eva comió y la respuesta de Eva fue: es que la serpiente me incitó, me tentó y yo por eso comí. Y la respuesta de Adán es: no, es que la mujer que me dice, la culpa es de Dios. Y tenemos siempre esa misma tendencia. En lugar de reconocer nuestros pecados, en lugar de reconocer nuestros errores, en lugar de mostrar arrepentimiento y tratar y esforzarnos en mejorar, en reconciliarnos con Él, que fue lo que Él todo el tiempo nos está ofreciendo, en lugar de tomar esa decisión, nosotros tomamos la decisión de alejarnos por completo de Él, de alejarnos por completo de lo que Él quiere para tu vida, de lo que Él quiere para mi vida, y en lugar de eso empezamos a culparlo, y en lugar de eso empezamos a echarle la culpa a Él de lo que está sucediendo, sin entender que es nuestra responsabilidad y fueron nuestras decisiones las que nos llevaron a estar apartados del Señor. El Señor te ama, el Señor te quiere, el Señor te escucha, el Señor quiere lo mejor para tu vida. Pero eres tú quien decides si te acercas o no a Él. Eres tú quien decides si aceptas ese ofrecimiento de paz, ese ofrecimiento de reconciliación con Dios, o si continúas viviendo tu vida aparte de Él, o si continúas viviendo tu vida alejado de lo que Él quiere para tu vida. Esto nos demuestra que en Gedeón habían unas dudas de sí mismo. Él, cuando habla acerca de su incapacidad, dice que él lo primero que se queja y lo primero que se olvida, lo primero que reclama es que se siente olvidado por el Señor, que se siente que el Señor ya no los escucha. Y a lo mejor él tiene esa sensación o esa interpretación de lo que está viviendo o lo que en él está sucediendo, simple y sencillamente porque él reconoce que el pueblo ya no escucha, no atiende ni sigue la recomendación que el Señor está haciendo a su vida. ¿Tú quieres sentir la cercanía del Señor en tu vida? ¿Tú quieres sentir que el Señor te escucha? ¿Tú quieres sentir que tienes un llamado para el Señor? No te alejes de Él, no te alejes del Señor. Hay muchas vidas creyentes que caminaron en pos del Señor, que creyeron estar atentos a lo que el Señor les mandaba, pero que de un momento a otro tomaron la decisión de alejarse y sus vidas cambiaron muchísimo y para mal. El llamado en esta mañana es a ese, que nosotros entendamos de que el Señor nos está llamando. Vamos a leer un momentito el versículo 15 y 16 de Jueces 6. Vamos a ver qué dice. Pero el Señor objetó: ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el... Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. El Señor respondió: tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Y ahí lo que vemos es las dudas de Gedeón en su propia vida. Yo recuerdo cuando era niño, y mis hermanas van a empezar a sonreír, que los viernes a las 8 de la noche
presentaban un programa de televisión que todavía me gusta, ¿ven? Que si tengo la oportunidad de buscarlo en internet lo busco y veo los capítulos y son Los Magníficos, donde estaba Aníbal, Félix, estaba Mario Baracus, estaba Murdo, que era el loco, y a ese programa lo presentaban todos los viernes a eso de las 8 de la noche. Oh, los viernes a las 8 de la noche, qué pena, pero apenas terminaba el noticiero 24 horas que se llamaba, 24 horas se llamaba, ¿cierto? ¿El noticiero? Apenas acababa el noticiero 24 horas, arrancaba este programa de televisión. Qué pena, pero yo tenía que estar el viernes a las 8 de la noche sentado al frente del televisor viendo Los Magníficos. Y me encantaba. Y preciso a esa hora mi mamá acordaba que le tocaba comprar algo. Y uno, ya iba a empezar el programa y mi mamá lo mandaba a uno a hacer un mandado. Y generalmente llamaban a la mayor, ¿no? Entonces, Joana, vaya, entonces Joana hacía cualquier cosa para no tener que ir a hacer el mandado. ¿Listo? Para no tener que hacer el pedido, pero el más que por ahí están vendiendo cebolla larga. Mi hermana, entonces, claro, mandaba a mi hermana, luego mi hermana Joana no quería ir, entonces mi mamá le decía a mi hermana Nora, entonces mi hermana Nora no quería ir, y todos salíamos con algo distinto, ¿ya? Entonces yo podría decir, no, pero es que vea que ya son las 8 y yo estoy muy chiquito, yo soy el menor de la casa, entonces que vaya mi hermana Joana. Entonces mi hermana Joana decía, ay no, yo estoy lavando la loza, que vaya Nora. Y Nora decía, porque como yo era más chiquito, yo estoy poniendo el toldillo. Entonces, nada, le tocó al chiquitico, le tocó al nene, y me tocaba salir y me perdía yo de ver Los Magníficos. O cuando me ponían a hacer mandados, iba y me entretenía. Hermano, es normal que cuando uno le pone una responsabilidad desde niño, nuestra humanidad es que uno busque formas para impedir que le toque hacer X o Y tarea. ¿Listo? Y Gedeón actúa de la misma manera. Algunos ya grandes, viejos, lo siguen haciendo. El Señor les está haciendo un llamado y ellos están saliendo por cualquier cantidad de cosas raras para no atender el llamado de Dios. Pero nosotros como pueblo, nosotros como hijos, nosotros como hacedores de la palabra, no nos podemos quedar quietos y no podemos frenarnos delante de Dios y muchísimo menos del llamado que nos está haciendo. Las palabras de Gedeón fue que yo soy el menos importante de mi familia, yo no soy ni guerrero, soy tan poco hábil que a mí, en lugar de tenerme en el ejército o cuidando las ovejas, me mandaron a trillar fue el trigo aquí en el lagar. No, yo no creo que tenga el llamado. Y el Señor te está diciendo a ti en esta mañana, y me está diciendo a mí en esta mañana, que nosotros no tenemos de qué preocuparnos, porque la tarea no la vas a hacer tú, porque la tarea no la voy a hacer yo, porque vamos a guardar silencio delante del Señor y vamos a hablar y vamos a reconocer lo que está diciendo el Señor a Gedeón en esta lectura. Te lo está diciendo a tu vida en el día de hoy. Tú no vas a hacer el trabajo solo, porque es el Señor quien va contigo, es el Señor que va a estar contigo, es el Señor que te va a acompañar en esa misión y en esa tarea que Él te ha puesto. No creas que es en tu fuerza, porque si tú en esta mañana estás pensando que es en tu fuerza, vas a perder la guerra. En esta mañana lo que el Señor está diciendo es que es en sus propias fuerzas, solamente que Él necesita que tú seas valiente, que asumas con gallardía y te presentes delante, atendiendo el llamado que Él está haciendo para que tú puedas hacer la tarea que Él va a hacer por medio de ti, por medio de mí. Nosotros no podemos frenarnos, nosotros no podemos encerrarnos en crear y pensar que lo vamos a hacer nosotros. Si tú en esta mañana estás pensando que la labor la haces tú, estás equivocado, estás equivocada. La labor la hace el Señor. Lo único que tú tienes que hacer es disponerte a dejar que Él te use en aquellas cosas que Él, no tú, que Él necesita hacer, no para beneficio tuyo, sino para beneficio de toda una comunidad y de todo un pueblo. Entonces, ¿por qué estamos encerrados? Entonces alguien se atrevió a decir, se fregaron los evangélicos, les cerraron las iglesias. Pues yo a esas personas que están diciendo eso, les digo en esta mañana, nada que ver, total y absolutamente equivocados. Me disculpan la expresión, pero están muy lejos del tiesto.
están muy lejos del Tiesto, porque realmente los que están pensando que la iglesia cristiana se vio afectada porque no se está reuniendo en la iglesia, pues déjame decirte que en este momento, gloria a Dios, hay una iglesia en cada casa donde se está compartiendo la palabra. Hay una iglesia en cada casa donde abrimos los brazos con gozo, con alegría, y estamos recibiendo palabra del Señor, no solamente por este medio, sino en el momento de tu devocional. No solamente por este medio, sino en el momento en el que tú te dispones a un momento de oración, de un encuentro íntimo con el Señor. Es el Señor que hace la obra. Amén. El Señor no te ha abandonado, el Señor está contigo, porque como diría a Gedeón, en este momento tú que estás recibiendo la palabra del Señor te está diciendo que tú eres un guerrero valiente y que tranquilo, que Él va a hacer la obra. No es en tus fuerzas, es en su fuerza. Dice en los versículos 17 al 21, los versículos que siguen, dice: si me he ganado tu favor, dame una señal de que en realidad eres tú quien habla conmigo. Respondió Gedeón: te ruego que no te vayas hasta que yo vuelva y traiga mi ofrenda y ponga ante ti. Espera a que vuelvas. Le dijo el Señor: esperaré a que vuelvas, le dijo el Señor. Y aquí nos damos cuenta que sí se trata de una teofanía, de una presentación de Jesús antes del Antiguo Testamento, durante el Antiguo Testamento, antes del Nuevo Testamento. ¿Y por qué? Porque los ángeles no aceptan ofrendas, porque los ángeles saben que las ofrendas son para Dios. Los ángeles saben que las ofrendas no son para ellos, sino para el Señor. Y lo que responde este ángel es: sí, tráeme tu ofrenda. Por lo tal, estamos confirmando que sí, el Señor, Jesús es el que está ahí presente, dándole esa información a Gedeón, que es Jesús quien le está diciendo a Gedeón lo que debe pasar y lo que debe suceder. Dice que Gedeón fue a preparar un cabrito. Además, con una medida de harina hizo panes sin levadura. Luego puso la carne en una canasta y el caldo en una olla, y los llevó y se los ofreció al ángel bajo la encina. El ángel de Dios le dijo: toma la carne y el pan sin levadura y ponlo sobre esta roca, y derrama el caldo. Y así lo hizo Gedeón. Entonces, con la punta del bastón que llevaba en la mano, el ángel del Señor tocó la carne y el pan sin levadura, y de la roca salió fuego que consumió la carne y el pan. Luego el ángel del Señor desapareció de su vista. Bueno, aquí hay que aclarar, ¿no? Cuando se lleva bastón, y sobre todo en este contexto del Antiguo Testamento, es otra de las características. Está demostrando que la persona que está hablando con él tiene autoridad. El bastón servía de apoyo, el bastón servía de guía. Miren, mi hermano, y lo que muestra ahí con esa prueba que está pidiendo Gedeón es que él reconoce y hay en él un sentimiento de incapacidad para realizar la tarea. Y eso es algo más común en el pueblo cristiano de lo que nos gustaría admitir. Está bien que uno reconozca sus capacidades, está bien que uno reconozca y sepa que hay cosas para las cuales no está. Está bien que uno sepa, reconozca y aclare dentro de su mente, dentro de su corazón y en su espíritu, que hay un llamado y que tiene unas habilidades y otras no. Pero cuando el Señor te llama y te confirma, como lo hizo con Gedeón, no hay razón para que nosotros nos sintamos inseguros. Ahora, esa inseguridad llevó a Gedeón a tener un acto de alabanza y de adoración. Si en tu vida esa inseguridad, entre comillas, que puedes estar mostrando, te va a llevar a mostrar una dependencia hacia el Señor, que el Señor termine la tarea, que el Señor sea quien la haga y que tú solamente vas a hacer ese pincel con el que se va a pintar esa obra maestra. Bueno, eso es una cosa, pero que tú te robes la gloria para el Señor, o que tú interpretes de que no tienes el llamado, o que tú interpretes de que tal vez estás para otras cosas, eso no es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Amén. Y ya a modo de conclusión quiero decirle, miren, Gedeón estaba sorprendido por lo que Dios le había pedido que hiciera. Gedeón no se esperaba ese llamado. Gedeón tal vez estaba pensando que su servicio, que su manera de actuar, o lo que tenía que hacer, realizar, tal vez era una cosa completamente distinta.
pero el Señor está diciendo en esta mañana que Él te llamó. Si de pronto dentro de las personas que están viendo esta transmisión, entre las personas que están viendo esta predicación, no has dado ese paso de seguridad en Dios, entiende que este mensaje es para decirte que el Señor te llamó. Entiende y cree que el Señor está dando este mensaje para decirte que tú eres parte de su rodillo. Que una cosa es que tú te hayas olvidado de lo que tal vez tus padres te enseñaron. Una cosa es que tal vez tú te olvides o te hayas olvidado del llamado que el Señor en algún momento tuvo para tu vida. Y otra muy distinta es que el Señor se haya olvidado de ti. Repito, como dije al principio, es mucho más fácil que nosotros nos olvidemos de la obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas a que el Señor se olvide de lo que Él quiere hacer en tu vida. Señor, Gedeón se sorprende. Gedeón no quería meterse en una tarea para la cual él consideraba que no estaba preparado, pero el Señor le está diciendo: yo te preparé. Y en este sentido, el ángel del Señor tuvo que vencer tres pretextos de Gedeón para no estar convencido de realizar la tarea a la cual el Señor le había llamado. Y la primera, como ya lo leí, es esa responsabilidad que Gedeón sentía de cuidar a su familia. Gedeón está pensando a corto plazo. Gedeón está pensando en asegurar la alimentación de su familia. Gedeón no está pensando a largo plazo. Si hago caso a lo que el Señor me está diciendo, si me enfrento como el Señor me está pidiendo que enfrente, si confío como el Señor me está pidiendo que confíe, el Señor va a bendecir a mi familia. Y tal vez nos quitemos de encima esta situación de que a cada rato entre a nuestro territorio y nos estén robando. Otro de esos pretextos que tiene el Señor es esa duda que Gedeón tiene de sí mismo, de sus propias capacidades. Y el Señor confirma y dice: las capacidades te las di yo te conozco, yo soy tu creador. Y otro es ese sentimiento de incapacidad para hacer la tarea. Sin embargo, una vez que el ángel del Señor lo convence, él obedeció con gusto ese llamado, actuó con ingenio, actuó con inteligencia, con rapidez, y dedicó esos rasgos de responsabilidad al Dios de su pueblo. Esa misma responsabilidad que sentía por la familia lo demostró en ese pueblo que en ese momento tiene necesidad de que ahora todos empiecen a restablecer esa relación con el Señor. Y este es el momento para que tú y yo lo hagamos. Este es el momento para que tú y yo restablezcamos nuestra relación con Dios. A ti, mujer, a ti, varón de Dios, a ti, jovencito, a ti, jovencita, el Señor te está diciendo de que tiene un llamado especial para ti. A ti, en este momento y en esta mañana, el Señor te está diciendo que aunque estés encerrado en tu casa, este es momento para que te encuentres con Él. Este es momento para que prediques su palabra, para que te encuentres y te relaciones de una manera cercana y afectiva con Él. Este es el momento, no es mañana, no es más tarde. Y recuerda que no es tu fuerza, es en las manos del Señor. Y la aplicación que tenemos para hoy es que debemos tener cuidado. Tenemos que tener cuidado porque aún personas que han tenido un gran progreso espiritual pueden caer fácilmente en el pecado, y si no siguen, y todo eso, si no siguen de manera constante al Señor, si no recordamos, si no leemos, si no utilizamos la palabra del Señor. Llama la atención de que en estos momentos a mí son muchísimos más los videos o comentarios que me comparten tal vez de chistes o noticias sobre el COVID-19. Muy poca palabra en los mensajes de WhatsApp, muy pocos versículos bíblicos que me lleven a mirar. Entonces, ¿a qué nos lleva eso? ¿En qué estamos pensando más? ¿En lo que nos atemoriza? ¿O estamos pensando más en lo que nos acerca al Señor? ¿Qué estamos haciendo? Pensemos en eso, no nos alejemos del Señor, no cometamos. Primera aplicación, el error que cometió Israel, que se olvidó de lo que el Señor había hecho con sus padres y se alejó de otros dioses. ¿Listo? Esa es la primera conclusión. Y la segunda es que Dios nos llama en medio de nuestras situaciones para que nosotros tengamos una obediencia más actualizada
al Señor. Y que según nuestra fidelidad, Él nos da mayor responsabilidad. Este es un momento para nosotros mostrar esa fidelidad a Dios, y por medio de esa fidelidad a Dios que nosotros debemos demostrar, Dios expande y utiliza las habilidades que Él ya te ha dado para construir aquello que Él necesita construir, para realizar las tareas que el Señor necesita que nosotros hagamos. Visto que guardemos silencio y escuchemos atentamente a lo que el Señor nos está hablando en esta mañana, para que nosotros seamos obedientes y hagamos la tarea. Amén. Y que Él nos utiliza. El Señor te va a utilizar, y me va a utilizar a mí a pesar de las limitaciones y fracasos que tengamos, porque es Él quien hace la obra, no eres tú, ni soy yo, es el Señor. Amén. Vamos a hablar. Amadísimo Dios y Padre Celestial, a ti sea la gloria, Señor, a ti sea la honra. Alabado y glorificado eres, soberano Dios. Alabado y glorificado eres tú, soberano Rey. Te doy gloria, Señor, te loamos, te alabamos en esta mañana, Señor. Recibe, Padre Celestial, este momento de oración y de entrega a ti, Señor, como una ofrenda agradable delante de tu presencia. Permítenos, Padre Celestial, ser como un Gedeón, que a pesar de nuestros miedos o las que consideramos incapacidades, Señor, nos sepamos útiles para la tarea a la cual tú nos has llamado, Señor. Que no rehusemos, Señor, servirte, que no rehusemos adorarte, que no rehusemos exaltarte, Señor, sino que doblemos nuestras rodillas, Señor. Nos concentremos en atender el llamado que tú nos has hecho, Padre Celestial, y que te sirvamos con gozo y con regocijo. Bendice, Padre Celestial, a Edwin Navarrete, Padre Celestial, y concede con amor, Señor, las peticiones de su corazón, Señor. Permítele, Padre Celestial, que cada instante él se encuentre de una manera más personal y más cercana a ti, Señor. Por Julio, Padre Celestial, Julio César Cuero, Señor, provéele de un empleo, Padre Celestial, para que él continúe, Papito Dios, realizando esa labor a la cual tú lo has llamado, Señor. Te pido por los médicos, Padre Celestial, que seas tú cuidando y protegiéndolos, Papito Dios. Te pido, Padre Celestial, por mi ciudad. Te pido, Padre Celestial, por mi departamento, por mi país, Padre Celestial. Te pido, Padre Celestial, por las iglesias de sana doctrina, Señor, que en esta mañana estamos reunidos predicando tu palabra, Señor. Por las familias, por la iglesia, en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Mi hermano, mi hermana, necesito que me hagan un favor. Por favor, escríbanos, ¿listo? Y coméntenos las razones por las cuales quieren que oremos. En estos días, para la gloria de Dios, recibí una llamada de una prima a quien quiero muchísimo, a quien no veo tan seguido como me gustaría. Pero escríbanos, coméntenos su motivo de oración, que nosotros como iglesia podamos estar orando por todos y cada uno de las personas que tienen la bendición de recibir esta palabra en esta mañana y por medio de estos medios, como es en Facebook y en YouTube. Que el Señor te bendiga y nos vemos la próxima semana. Nos vemos el miércoles, vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga y saludes a la familia. No se olvide de compartir este video. Que el Señor te bendiga.